Muy bien, ahora sí, entonces tenemos nuestro video de movimiento rectilíneo uniforme. Un saludo para mis estudiantes del Colegio Salesiano. Este video es a petición de ellos porque quieren aprender un poco más de física. La física, como había dicho en el video anterior, requiere de matemáticas. Matemáticas sencillas en realidad. Y entonces tenemos que reforzar. En el movimiento rectilíneo uniforme tenemos el concepto de un objeto que se mueve a velocidad constante. Un objeto que se está moviendo a velocidad constante. A nosotros nos pasa eso, nos movemos a velocidad constante. Un ejemplo. Me estoy moviendo a velocidad constante. O yo puedo moverme un poco más rápido, ¿cierto? Cuando me muevo más rápido estoy haciendo una aceleración, pero no es el tema para movimiento rectilíneo uniforme. El movimiento rectilíneo uniforme establece que un objeto que se mueve a lo largo de una línea recta, partiendo de una posición inicial que podemos llamar X, la posición X sub 0, se va a desplazar. Vamos a suponer que este es mi objeto. Se va a desplazar en una dirección con una velocidad constante. Desde que empieza el movimiento hasta que termina el movimiento, se supone que la velocidad del objeto es constante. Esto en la vida real no sucede, pero se asume esa situación, que el objeto se mueve a velocidad constante desde que empieza su movimiento hasta que termina. Muy bien, si un objeto se mueve a velocidad constante, la pregunta sería, ¿cuánto es el desplazamiento de ese objeto? ¿A qué es igual? X será el desplazamiento de ese objeto. Va a partir de una posición inicial y va a llegar a una posición final que llamaremos XF, que sería la posición final del objeto. En muchos de los ejemplos se plantea que X sub 0 es igual a 0, o sea que el objeto parte de una posición de referencia que llamamos 0, o sea, a partir de el 0, ¿cierto? El objeto puede tener en un momento determinado un movimiento ascendente o hacia adelante y un movimiento hacia atrás, pero en los ejercicios básicos se supone que el movimiento va a ser positivo y la ecuación que reza en este movimiento es que X será igual a velocidad por tiempo. La velocidad del objeto por el tiempo que dure el objeto en esta velocidad. Entonces, sencillamente, si la velocidad es 10, vamos a poner metros por segundo, y el tiempo es 2 segundos, ¿cierto? Aquí sería metros sobre segundos. Entonces la posición final del objeto X sería igual a 10 metros sobre segundos por 2 segundos. Segundos y segundos se van. La respuesta es metros. 10 por 2, 20. 20 metros. El objeto duró 2 segundos moviéndose a una velocidad constante de 10 metros sobre segundo. Luego, cuando terminó el movimiento, el objeto quedó a una distancia de 20 metros de su posición original, ¿cierto? De esa manera el proceso es muy sencillo, pero como a los profesores nos gusta ponerle un poquito de picante al asunto, hacemos el ejercicio al revés. Y ahí es donde se les complica a ustedes las cosas. Porque ¿qué tal que yo diga, no, señor, la posición final fueron 20 metros. Y el tiempo que duró moviéndose fueron 2 segundos. Por favor, ¿cuál es la velocidad del objeto?
a qué velocidad se movía el objeto. Entonces ahí tenemos que de mi ecuación que dice que x es igual a velocidad por tiempo, despejar la velocidad. ¿Qué tenemos que hacer? Pasar el tiempo que aquí está multiplicando al otro lado de la ecuación para que nos quede la velocidad solita. Lo que quiere decir que la velocidad, ¿cierto?, del objeto será igual a la distancia recorrida sobre el tiempo. Y muy sencillo, recorrió 20 metros durante 2 segundos. El resultado de la ecuación es 10 metros sobre segundo. Es ahí donde las matemáticas comienzan a ser muy importantes, porque tenemos que saber cómo despejar de la ecuación la variable velocidad. De esa manera, pues el profesor nos puede preguntar, ya sea la posición final, el tiempo o la velocidad. Cualquiera de esas tres cosas podemos resolverla simplemente despejando la ecuación. Entonces, en este ejercicio el asunto es muy sencillo, porque lo único que necesitamos es despejar de la ecuación cuál es la variable que nos preguntan. Bien, muchísimas gracias. Este es el primer video de física. En realidad, pues, tengo que confesarles, yo no soy físico, pero a petición de mis estudiantes quiero hacer este video. Muchas gracias, no se le olvide suscribirse y darle clic a la campanita. Chao.